En plena celebración de su boda, el millonario vio a la mesera y decidió humillarla. La obligó a sentarse frente al piano, esperando que hiciera el ridículo ante todos. Pero cuando ella comenzó a tocar, el salón entero quedó en absoluto silencio. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La mansión de los Núñez se alzaba como un monumento al poder y la opulencia. Sus imponentes paredes de mármol, los grandes ventanales que reflejaban la luz del atardecer y los jardines meticulosamente podados transmitían una sensación de grandeza que solo aquellos con dinero podían permitirse. Para muchos, aquella casa representaba el éxito. Para Amelia Rivas, era un recordatorio de su posición en el mundo. Había trabajado allí desde los 19 años, cuando la necesidad de cuidar a sus hermanos la obligó a dejar sus estudios. A sus 25, se había acostumbrado al ritmo agotador del servicio doméstico. Conocía cada rincón de la casa, cada rutina, cada exigencia de los dueños. Los Núñez eran una familia poderosa, y aunque sus integrantes tenían personalidades distintas, todos compartían algo en común, miraban a los empleados como piezas reemplazables dentro de su mundo perfecto. El jefe de la familia, don Arturo Núñez, dirigía un imperio empresarial con mano de hierro, aunque con el tiempo había delegado muchas responsabilidades a su hijo mayor, Tomás. Su esposa, doña Isabel, se encargaba de la vida social y de mantener la imagen de la familia intacta. Pero era Manuel Núñez, el hijo menor, quien más problemas causaba en la casa. Manuel tenía 29 años y era la antítesis de su hermano mayor. Mientras Tomás se dedicaba con disciplina a los negocios familiares, Manuel prefería la vida de excesos. Su nombre aparecía en tabloides de sociedad, rodeado de mujeres y envuelto en escándalos discretamente tapados con dinero. Aún así, su familia le perdonaba todo, confiando en que con el matrimonio encontraría la estabilidad que necesitaba. Su prometida, Cristina Beltrán, era una mujer hermosa y de buena familia. Nadie dudaba de que el matrimonio estaba más basado en intereses que en amor, pero eso poco importaba. Los preparativos avanzaban con rapidez, y la mansión estaba sumida en una vorágine de actividad para la gran boda que se celebraría en apenas unas semanas. Amelia procuraba mantenerse al margen de todo, cumpliendo sus tareas con la dedicación que siempre ponía en su trabajo. Lo último que quería era llamar la atención. Pero aquella noche, sin saberlo, estaba a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. El sonido del reloj marcó la medianoche cuando Amelia terminó de limpiar la última bandeja de plata en la cocina. Cansada, estiró los brazos y se frotó la nuca adolorida. La casa estaba en silencio, con la mayoría del personal ya descansando en sus habitaciones y los dueños en sus respectivas estancias. Decidió salir por el pasillo principal para ir a su habitación cuando, de repente, escuchó voces apagadas que venían del salón de té. Se detuvo. El tono de voz no era amigable. Había algo tenso en la conversación. Sin hacer ruido, avanzó con cautela y se asomó por la puerta entreabierta. Lo que vio la dejó helada. Manuel estaba de pie, con una expresión arrogante y una sonrisa confiada. Frente a él, Pilar, una de las jóvenes empleadas de la casa, lo miraba con evidente incomodidad. «No me hagas esto difícil, Pilar», susurró Manuel, acercándose más de lo necesario. «Señor Manuel, por favor», su voz tembló. «No quiero problemas». «Problemas tendrás si sigues rechazándome», él le acarició el brazo, pero Pilar se apartó de inmediato. «Vamos, sé que te gusto». Pilar negó con la cabeza, retrocediendo hasta quedar atrapada entre la pared y la figura de Manuel. «Yo no puedo». Manuel sonrió, confiado. «Nadie tiene que saberlo». Pilar cerró los ojos con fuerza, su cuerpo temblaba. Fue entonces cuando Amelia dio un paso al frente. «Déjela en paz». La voz de Amelia sonó fuerte, con una seguridad que no sabía que tenía. Manuel giró la cabeza de golpe, sus ojos oscuros reflejaban sorpresa y luego fastidio. Pilar aprovechó el momento para soltarse y salir corriendo del salón. Amelia sostuvo la mirada de Manuel, con el corazón latiéndole con fuerza, pero sin dejar que el miedo la dominara. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó él, con una voz baja y amenazante. «Evitar que hagas algo que no deberías», respondió ella con firmeza. Manuel dio un paso hacia ella, pero Amelia no retrocedió. «Te crees muy valiente, ¿no?». Su voz era un susurro cargado de peligro. «No tienes idea del error que acabas de cometer. El único error aquí lo estás cometiendo tú».
Manuel sonrió con burla, pero en su mirada había un destello de furia contenida. Si dices una palabra de esto, lo lamentarás. Amelia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no mostró miedo. No soy yo la que debería preocuparse, le sostuvo la mirada. Eres tú. Por un instante, Manuel pareció evaluar sus palabras, como si no supiera qué responder ante alguien que no se doblegaba ante él. Finalmente, bufó con desdén y salió del salón, dejándola sola en la penumbra. Amelia permaneció en el mismo lugar, con los puños cerrados y el corazón acelerado. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que Manuel no era de los que dejaban las cosas pasar. Sintió el impulso de buscar a Pilar y asegurarse de que estuviera bien, pero la joven había desaparecido en su habitación y probablemente no querría hablar de lo sucedido. Suspiró con pesadez y se dirigió a su habitación en la parte trasera de la casa, donde dormía junto con otras empleadas. Al cerrar la puerta tras ella, se apoyó contra la madera y cerró los ojos. Sabía que enfrentarse a Manuel Núñez no era un asunto menor. Él era poderoso, estaba acostumbrado a salirse con la suya y no aceptaba que nadie lo desafiara. Pero por primera vez en mucho tiempo, Amelia no sintió miedo. Sintió rabia. Rabia por Pilar, por ella misma, por todas las veces en que los ricos habían abusado de su poder sin consecuencias. Se recostó en su cama y miró el techo, incapaz de dormir. Aún no lo sabía, pero aquella noche había cambiado su destino para siempre. Amelia pensó que había sido solo una confrontación más. Pero Manuel Núñez no era alguien que olvidara una humillación. Y en los días siguientes se aseguraría de que Amelia entendiera lo que significaba desafiar a un Núñez. El amanecer llegó cubriendo la mansión Núñez con una tenue luz dorada. Amelia se levantó temprano como de costumbre, aunque su cuerpo aún sentía el cansancio de la noche anterior. Mientras se vestía con su uniforme impecablemente planchado, no podía evitar recordar lo sucedido con Manuel y Pilar. Sus manos temblaban ligeramente al acomodar su cabello en una coleta baja, intentando convencerse de que nada cambiaría su rutina. Pero cuando llegó a la cocina, donde las empleadas solían reunirse antes de iniciar la jornada, el ambiente era inusualmente silencioso. Las miradas evitaban encontrarse con la suya, y el murmullo habitual de las mañanas estaba ausente. Amelia frunció el ceño y dejó su bandeja sobre la mesa, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Dónde está Pilar?, preguntó en voz baja, dirigiéndose a Laura, una de las empleadas con más años en la casa. Laura dudó en responder, pero tras unos segundos de incomodidad, suspiró con resignación. Se fue. Renunció esta mañana, murmuró, sin atreverse a mirarla a los ojos. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Renunció?, repitió, incapaz de creerlo. Sí. No dijo mucho, solo que no podía quedarse aquí más tiempo. Salió con una sola maleta antes de que amaneciera. El estómago de Amelia se encogió con un presentimiento terrible. Sabía perfectamente por qué Pilar había tomado esa decisión. Después de lo que ocurrió con Manuel, ella había elegido el camino más seguro, huir. Pero Amelia no tenía esa opción. Lo que Amelia no sabía era que, en otra parte de la mansión, Manuel Núñez sonreía con satisfacción. Pilar ya no era un problema, y ahora solo quedaba un obstáculo, Amelia. No podía permitir que siguiera en la casa, no cuando era la única testigo de lo que había ocurrido aquella noche. Su boda con Cristina se acercaba, y cualquier rumor sobre su comportamiento podría ser devastador. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Sin levantar sospechas, empezó a ejecutar su plan. Lo primero que hizo fue asignarle las tareas más pesadas. Antes, Amelia se encargaba de las habitaciones y del comedor, pero ahora la obligó a limpiar las caballerizas y las áreas exteriores de la casa. Cada día, al amanecer, ya tenía una nueva orden esperándola. Desde ahora, serás la encargada de los establos, le anunció con una sonrisa cínica. Supongo que no te molestará un poco de trabajo rudo, ¿verdad? Amelia no le dio el gusto de mostrarse sorprendida. Haré lo que se me ordene, señor, respondió con serenidad. La primera semana fue insoportable. Se despertaba antes que el resto, pasaba horas bajo el sol limpiando el lodo, la paja y el estiércol de los caballos, y al terminar aún tenía que cumplir con sus tareas regulares dentro de la casa. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos. Su espalda dolía cada noche. Pero no se quejó. Lo peor no era el trabajo duro,
sino la manera en la que Manuel la miraba cada vez que pasaba a su lado, esperando verla rendirse. Pero Amelia no le daría esa satisfacción. Cuando vio que las tareas pesadas no la quebraban, Manuel subió la apuesta. Comenzó a reducir sus horas de descanso. Si antes tenía un pequeño receso para almorzar o cenar, ahora la llamaban para hacer encargos en cualquier momento del día. Cuando intentaba dormir, alguien la despertaba con órdenes urgentes. «Lo siento, Amelia», le dijo una de las supervisoras. «Don Manuel me pidió que vinieras a limpiar la biblioteca de inmediato». Y así, una y otra vez, hasta que apenas podía mantenerse en pie. Pero Amelia no se rendía. Manuel no podía entender cómo era posible que no se quebrara. Cuando las tácticas físicas no funcionaron, Manuel recurrió a otra estrategia: destruir su reputación dentro de la casa. Comenzó a inventar errores y descuidos que no cometió. «La vajilla estaba mal colocada en la cena de anoche», dijo frente a los demás empleados. «Fue Amelia quien la organizó, ¿cierto? El despacho estaba desordenado cuando llegué esta mañana. Esto es inaceptable. Cada día, una nueva acusación. Cada día, una nueva humillación». La mayoría del personal de la casa sabía que algo extraño estaba pasando, pero nadie se atrevía a hablar. Algunos la miraban con compasión, otros con distancia, temerosos de meterse en problemas si se acercaban demasiado a ella. La única que le ofreció un poco de apoyo fue Dolores, la cocinera principal. «No dejes que te gane, niña», le susurró mientras le servía una sopa caliente una noche. «He visto a muchos hombres como él. Lo único que quieren es vernos caer». «No puedo irme, Dolores», murmuró Amelia, con la voz cansada. «Mis hermanos dependen de mí». «Entonces sigue aguantando». «Pero no por mucho tiempo». Amelia asintió. Sabía que en algún momento tendría que encontrar una salida. Manuel comenzaba a desesperarse. No entendía por qué Amelia seguía allí. Cualquier otra persona ya habría huido hace mucho tiempo. Pero ella seguía firme, cumpliendo con su trabajo, con la cabeza en alto. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de frustración y rabia. Una noche, mientras bebía una copa de whisky en su estudio, Cristina entró y lo encontró sumido en pensamientos oscuros. «¿Por qué estás tan tenso, amor?», preguntó ella, acariciándole el cabello. «Nada importante», respondió él con una sonrisa fingida. «Solo un pequeño asunto con el personal». Cristina le sonrió con dulzura y le besó la mejilla. «No dejes que te estrese demasiado. La boda está cerca. Quiero verte feliz». Manuel sonrió, pero por dentro hervía de furia. Tenía que lograr que Amelia se fuera antes de la boda. No podía arriesgarse a que, en el peor de los casos, hablara. Y entonces se le ocurrió una última jugada. Cuando todo lo demás falló, Manuel decidió enfrentarse a Amelia directamente. Una noche, la encontró sola en el pasillo que conectaba el ala de servicio con los jardines. «No sé qué ganas con quedarte aquí», su voz era baja, pero cargada de veneno. «Todos saben que eres un estorbo». Amelia lo miró sin responder. «¿Sigues aquí solo para molestarme?», insistió él, dando un paso adelante. «Debes de ser muy estúpida si crees que esto va a terminar bien para ti». «Solo hago mi trabajo, señor», respondió ella con frialdad. Manuel soltó una carcajada burlona. «Vamos, Amelia, sabemos que esto no es solo trabajo para ti. Eres una molestia, una piedra en mi zapato». Se inclinó hacia ella, susurrando con una sonrisa cruel. «Renuncia». Ella no se movió. «No». Manuel entrecerró los ojos. «¿Cuánto más crees que podrás aguantar?». Amelia tragó saliva, pero no mostró debilidad. «Lo suficiente». Se apartó de él y se marchó sin darle la satisfacción de responder más. La decisión de Amelia. Aquella noche, Amelia se sentó en su cama, con los brazos cruzados y la mente agotada. No podía dejar que Manuel ganara. Pero tampoco podía poner en riesgo su bienestar ni el de sus hermanos. Tenía que encontrar otro empleo pronto. Hasta entonces, aguantaría. Por ellos. Mientras tanto, en su habitación, Manuel esperaba escuchar la noticia de su renuncia. Pero no llegó. Y eso lo enfureció aún más. Sabía que tenía que hacer algo peor para librarse de ella. Y estaba dispuesto a lo que fuera necesario. El día de la boda amaneció con una energía caótica en la mansión de los Núñez.
Amelia despertó antes que nadie, como de costumbre, y se dirigió a la cocina para ayudar en los preparativos. La boda de Manuel Núñez y Cristina Rosales sería un evento de la alta sociedad, con invitados influyentes, empresarios y políticos. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. El personal de servicio iba de un lado a otro, ultimando detalles bajo la supervisión de los organizadores del evento. Amelia mantuvo la cabeza baja y se concentró en su trabajo. Sabía que aquel día sería complicado. Manuel no le había dirigido la palabra desde su último encuentro en el pasillo, pero su mirada siempre estaba cargada de veneno. Amelia sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar la amenaza. No sabía qué tenía planeado, pero algo dentro de ella le decía que no sería un día tranquilo. Las flores adornaban cada rincón de la residencia. Grandes mesas con mantelería fina estaban dispuestas en el jardín, listas para recibir a los invitados. El aroma a comida gourmet invadía el aire, y los meseros de uniforme impecable recibían instrucciones de último momento. Mientras Amelia servía las copas en la mesa principal, su mirada se cruzó con la de Tomás Núñez, el hermano mayor de Manuel. Era un hombre de postura imponente, con un porte distinguido y una presencia que no pasaba desapercibida. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y su traje de diseñador reflejaba su buen gusto. Sin embargo, había algo en su mirada que llamaba la atención de Amelia. No era altanero ni frío como Manuel. Sus ojos tenían una calidez inesperada, algo que la desconcertaba. En un momento, sin darse cuenta, Amelia lo miró por más tiempo del necesario. Tomás la observaba con atención, pero no con desprecio, sino con una leve sonrisa en los labios. Avergonzada, Amelia desvió la mirada de inmediato y se alejó con rapidez. No entendía por qué aquel hombre la ponía nerviosa. Después de todo, él era parte de la familia Núñez. Él también debía ser como Manuel. Sin embargo, algo en su instinto le decía que no era así. La ceremonia transcurrió sin problemas. Manuel y Cristina intercambiaron votos frente a los invitados y la fiesta comenzó poco después. Durante el banquete, Amelia y el resto del personal se encargaban de servir las mesas. Caminaba con cuidado, asegurándose de que todo estuviera en orden, cuando escuchó la voz de Manuel resonar en el salón. «Damas y caballeros», dijo con una sonrisa amplia, «quisiera hacer una pausa en esta celebración para compartir algo especial». Los invitados volvieron su atención hacia él. Amelia sintió un mal presentimiento. «Esta noche es para celebrar, pero también es una noche para el talento», continuó Manuel. «Y resulta que tenemos aquí entre nosotros a alguien con una habilidad oculta». Algunas personas rieron con curiosidad. Amelia sintió un vacío en el estómago. «Nuestra querida empleada Amelia dice que sabe tocar el piano», anunció, con un tono cargado de ironía. «Vamos, Amelia, demuéstranos tu talento». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los ojos de todos se posaron en ella. Amelia sintió su pulso acelerarse. No. No podía ser real. Manuel la miraba con una sonrisa burlona, disfrutando cada segundo. Quería humillarla, hacerla sentir pequeña frente a toda la gente importante reunida en el lugar. Algunos invitados susurraron entre ellos. Otros miraban con diversión, esperando el espectáculo. «No, señor». «Yo no», intentó decir, pero Manuel la interrumpió. «Oh, vamos, Amelia», dijo, fingiendo amabilidad. «No seas tímida. Aquí nadie te juzgará mucho». Risas suaves se esparcieron entre los invitados. El corazón de Amelia latía con fuerza. Sabía lo que estaba pasando. Si se negaba, Manuel encontraría la forma de hacer que su vida en la mansión fuera aún peor. Pero si aceptaba, él esperaba que hiciera el ridículo. No tenía escapatoria. Un miembro del personal acercó una silla al piano de cola ubicado en la esquina del salón. Los murmullos se intensificaron. Manuel sonreía con satisfacción. Amelia sintió que su garganta se cerraba. Quería correr, desaparecer, no estar allí. Pero entonces sintió una mirada sobre ella. Sin levantar demasiado la cabeza, sus ojos encontraron fugazmente los de Tomás. Él no sonreía burlonamente, ni tenía la mirada inquisitiva como el resto. Su expresión era seria, expectante, como si estuviera esperando que Amelia tomara una decisión por sí misma. Ella no sabía por qué, pero en ese instante, algo en su interior se encendió. No le daría el gusto a Manuel. Respiró hondo y, con pasos firmes, caminó hasta el piano.
El sonido de sus zapatos resonó en el suelo, acallando los susurros. Se sentó, con la espalda recta, colocando sus manos sobre las teclas. Las luces cálidas del salón reflejaban su silueta en el brillante acabado del piano negro. Silencio absoluto. Todos esperaban. Manuel la miraba con burla. Entonces, Amelia cerró los ojos y dejó que sus dedos se movieran. El primer acorde salió tímido, pero con una claridad que se expandió por toda la sala. Amelia cerró los ojos y permitió que sus dedos recorrieran las teclas con naturalidad. Cada nota resonó en la mansión de los Núñez como si la melodía hubiese estado esperando ese preciso momento para ser liberada. Lo que comenzó como un intento de humillación, terminó en un hechizo que envolvió a cada persona en el salón. La música fluía con una perfección que nadie esperaba. Cada nota tenía alma, cada acorde llevaba el peso de una historia, la historia de una mujer que nunca había tenido la oportunidad de demostrar su talento. Amelia dejó que sus dedos bailaran con elegancia sobre el piano, olvidando dónde estaba, olvidando a Manuel, olvidando el motivo por el que la habían empujado a esa situación. En ese instante, solo existía ella y la música. El bullicio, las conversaciones entre los invitados, las risas superficiales y los murmullos se desvanecieron. El silencio en la mansión era absoluto. Cada invitado, copa en mano, quedó inmóvil, como si nadie quisiera romper aquel momento. Las notas de Amelia no eran simples sonidos, eran emociones traducidas en música. Tocaba con el alma, con un sentimiento puro que nadie esperaba de una simple empleada. Las miradas se llenaron de asombro. Incluso los meseros y el personal de la casa, que al inicio habían temido la humillación de su compañera, ahora observaban con orgullo. Cristina, la recién casada esposa de Manuel, observaba con una expresión de sorpresa. Hasta hace unos minutos, creía que su esposo había organizado algún tipo de sorpresa musical para la boda, tal vez como un gesto simbólico o una forma de recordar algún momento especial de su relación. Pero mientras Amelia tocaba, Cristina comprendió que esto no había sido planeado. Miró a Manuel, esperando ver en su rostro la satisfacción de haber logrado algo especial. Pero en lugar de eso, vio rabia contenida. ¿Por qué su esposo estaba tan tenso? Cristina no entendía. Para ella, esto había sido un regalo inesperado. Algo hermoso, conmovedor. Pero para Manuel, significaba otra cosa. Significaba que su plan había fracasado. Que en lugar de humillarla, Amelia había brillado como nunca. Desde su mesa, Tomás Núñez la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración genuina. Él no tenía idea de que Amelia podía tocar así. Cada acorde que salía del piano lo hacía comprender que aquella mujer no era simplemente una empleada. Era una artista. Cuando la melodía alcanzó su punto más emotivo, Tomás sonrió levemente y levantó su copa en dirección a Manuel. «Qué linda sorpresa, hermano», dijo en voz alta, «ella toca genial». Algunos invitados rieron con aprobación. Manuel apretó la mandíbula. No tenía más remedio que fingir que todo esto había sido idea suya. Sí, toda una sorpresa. Pero la rabia en su interior se acumulaba como veneno. Cuando Amelia tocó la última nota, un instante de silencio absoluto se apoderó del salón. Y luego, aplausos. Un estruendoso aplauso rompió el silencio. Los invitados se pusieron de pie, ovacionándola. Algunas mujeres comentaban entre ellas que Amelia debería tocar en escenarios más grandes, que su talento no podía desperdiciarse en una mansión. Incluso los empresarios presentes comenzaron a preguntarse si Amelia tenía formación musical, si había estudiado en algún conservatorio. Amelia, aún sentada frente al piano, sintió el calor de las miradas sobre ella. Pero esta vez, no eran miradas de burla. Eran de respeto. Se puso de pie lentamente y, sin saber bien cómo reaccionar, hizo una leve reverencia antes de dar un paso atrás. La emoción en su pecho era confusa. Nunca antes había experimentado algo así. Sin embargo, no podía quedarse más tiempo allí. Necesitaba salir. Con pasos rápidos y silenciosos, Amelia se deslizó fuera del salón. Sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las palmas de sus manos estaban frías y su respiración agitada. No entendía lo que había sucedido. Todo aquello había sido una trampa de Manuel, un intento de ridiculizarla, pero había terminado siendo lo contrario. El miedo que había sentido al inicio se transformó en una extraña sensación de triunfo. Pero también de peligro. Porque si había algo que Amelia sabía bien, era que Manuel Núñez no era un hombre que aceptara perder.
Se apoyó en la pared de uno de los pasillos, cerrando los ojos por un momento, intentando calmar su respiración. El eco de los aplausos aún vibraba en su mente. Pero entonces sintió una presencia a su lado. Cuando abrió los ojos, se encontró con Tomás, el hermano de Manuel. Su rostro reflejaba calma, pero sus ojos estaban llenos de curiosidad. No sabía que teníamos a una pianista en casa. Amelia sintió un nudo en la garganta. No supo qué responder. Tomás la observó unos segundos más antes de esbozar una leve sonrisa y marcharse. Pero antes de irse, susurró algo que dejó a Amelia sin aliento. Fue impresionante. Y luego desapareció por el pasillo. Mientras tanto, dentro del salón, Manuel se mantenía sentado al lado de su esposa, con una copa en la mano, disimulando la ira que lo consumía por dentro. Se llevó el vaso a los labios y bebió de un trago. Sus manos temblaban de furia. No podía permitir que Amelia siguiera en esa casa. Era un problema. Un peligro. Si antes tenía dudas sobre deshacerse de ella, ahora no le quedaban más opciones. Ella debía irse. Y pronto. Porque si se quedaba, podría arruinarlo todo. Manuel tomó aire y apretó los puños. Si Amelia pensaba que podía ganar esta vez, estaba muy equivocada. Amelia, aún confundida por lo ocurrido, regresa a su habitación. Se sienta en la cama y toca sus dedos como si aún estuviera sobre el piano. La sensación de los aplausos aún la acompaña, pero también la certeza de que Manuel no se quedaría de brazos cruzados. En otro rincón de la mansión, Manuel planea su siguiente movimiento. Y en otro, Tomás piensa en la extraña conexión que sintió con la joven pianista que, sin darse cuenta, había despertado su interés. La partida de ajedrez entre Manuel y Amelia apenas comenzaba. La noche aún estaba en su punto más alto. Dentro de la mansión Núñez, los invitados seguían celebrando la boda de Manuel y Cristina. El sonido de las copas entrechocándose y las risas llenaban el ambiente con la euforia propia de una fiesta lujosa, pero lejos de la vista de todos, en un rincón apartado del jardín. Se desarrollaba una escena completamente diferente. Amelia caminaba a paso firme, sosteniendo su abrigo contra su pecho. Su turno había terminado, y después de lo ocurrido en el salón, lo único que quería era marcharse. Necesitaba alejarse de ese lugar, de las miradas curiosas, del torbellino de emociones que la música había despertado en ella, pero sobre todo, de Manuel. El aire fresco de la noche la envolvía cuando sintió que una sombra se movía a su lado. Antes de poder reaccionar, una mano fuerte la sujetó del brazo y la empujó contra la pared de piedra del jardín. «Espero que estés satisfecha con tu numerito», susurró Manuel con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Debo admitir que lograste sorprender a todos». Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La manera en la que la sujetaba, con sus dedos apretando su piel, reflejaba la furia contenida dentro de él. «Suéltame, señor Manuel», dijo con voz firme, negándose a demostrar miedo. Pero Manuel no se movió. Sus ojos brillaban con la rabia de un hombre que no estaba acostumbrado a perder. «Vas a renunciar mañana mismo, Amelia. No quiero verte un solo día más en esta casa». Amelia contuvo la respiración. «No puedo perder este trabajo. Mis hermanos dependen de mí». Manuel soltó una risa fría. «Ese no es mi problema. Te largas mañana o haré que te arrepientas de haberte quedado aquí». El pánico le atravesó el cuerpo. No era solo una amenaza, era una promesa. Esa noche, mientras caminaba hacia su hogar, Amelia sintió su corazón hecho pedazos. No por la amenaza de Manuel, no por el miedo que intentaba imponerle, sino porque por primera vez en muchos años, había recordado quién era. La música. El piano. Esa había sido su vida antes de que todo se desmoronara. Desde niña, su madre la había enseñado a tocar, guiando sus manos con paciencia sobre las teclas hasta que aprendió a dejar que su alma se expresara a través de cada melodía. Amelia soñaba con ser concertista, con llenar salas de teatro con la magia de su música. Pero la vida tenía otros planes. Cuando tenía 17 años, sus padres fallecieron en un accidente, dejándola sola con la responsabilidad de criar a sus hermanos menores. La música no ponía comida en la mesa. Tuvo que abandonar el conservatorio, dejar de lado su sueño y buscar cualquier trabajo que le permitiera mantener a su familia. Y así llegó a la mansión de los Núñez. Pero esta noche, al tocar frente a toda esa gente, algo dentro de ella había despertado. Por un instante,
por unos minutos efímeros, había sentido la libertad que solo la música podía darle. Y ahora, Manuel quería arrebatárselo todo. No podía quedarse. Pero tampoco quería irse derrotada. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Amelia llegó a la mansión como siempre, con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Llevaba en su bolso una carta de renuncia escrita a mano. Cada palabra en ese papel le dolía. Cuando entró a la casa, Dolores, la jefa de las empleadas, la miró con extrañeza. ¿Te pasa algo, niña? Amelia le sonrió con tristeza. Nada, solo que hoy será mi último día aquí. La expresión de Dolores se endureció. ¿Y eso por qué? Amelia desvió la mirada. Solo creo que ya es tiempo de seguir adelante. Dolores no insistió, pero en su interior sintió que algo no estaba bien. Amelia caminó con paso decidido hacia la oficina de la administración de la mansión y entregó su carta de renuncia. Cuando Manuel recibió la noticia, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Se deshizo de ella. Pero su alegría no duró mucho. Porque mientras celebraba su victoria, alguien más estaba observándolo. La noche anterior, mientras Manuel acorralaba a Amelia en el jardín, alguien más había estado allí. Alguien que vio la escena desde la distancia. Que escuchó las amenazas. Que comprendió, en un solo instante, que su hermano no solo era un arrogante, sino un hombre peligroso. Tomás Núñez. Desde la terraza, con una copa en la mano, había presenciado todo. Lo escuchó todo. Y ahora, al ver que Amelia realmente había renunciado, comprendió que Manuel no había estado mintiendo en absoluto. La forma en que Amelia había huido esa noche, la tensión en su cuerpo cuando habló con Dolores, la mirada apagada con la que entregó su carta de renuncia. Todo encajaba. Tomás cerró los ojos, reflexionando. Siempre había sabido que su hermano era problemático, pero nunca se imaginó que llegaría a este nivel de manipulación. Y entonces, tomó una decisión. No permitiría que Manuel se saliera con la suya. No esta vez. Tomás observaba a su hermano desde el otro extremo del salón, con la mirada seria, calculadora. Sabía que tenía que hacer algo. La pregunta era, ¿cómo? El peso de la verdad no puede ocultarse para siempre. Tarde o temprano, encuentra una grieta en la fachada de la mentira y se filtra, desmoronando las estructuras que parecían inquebrantables. Tomás Núñez siempre había sospechado de su hermano menor, Manuel. Sabía que era un hombre egoísta, impulsivo y manipulador, pero jamás imaginó hasta dónde podía llegar su crueldad. La renuncia de Amelia había sido el detonante. Desde la noche de la boda, Tomás no dejaba de pensar en lo que había presenciado, la manera en que Manuel la había acorralado en el jardín, el tono amenazante de su voz y el temor contenido en los ojos de Amelia. Lo que había visto no le dejaba dudas. Manuel había abusado de su poder para forzar la renuncia de Amelia. ¿Pero por qué? Si ella solo era una empleada más, ¿qué tanto peligro podía representar? Tomás necesitaba respuestas. La primera persona a la que acudió fue a Amelia. No fue difícil averiguar dónde vivía. A diferencia de su hermano, él jamás había ignorado el hecho de que las personas que trabajaban en la casa de los Núñez tenían historias, familias y vidas fuera de la mansión. Cuando llegó a la pequeña casa donde vivía con sus hermanos, tocó la puerta con firmeza. Amelia, al abrir, se quedó paralizada. Ver a Tomás Núñez en la entrada de su hogar no era algo que esperara. ¿Señor Núñez?, preguntó, confundida. Tomás hizo un gesto con la mano, indicándole que no era necesario que lo llamara así. Solo Tomás. Necesito hablar contigo. El tono de su voz era firme, pero no autoritario. Había una calidez en su mirada que la desarmó por completo. Al principio, Amelia no quiso confesar nada. Temía represalias, temía que al final todo quedara en nada y que Manuel se saliera con la suya. Pero Tomás insistió con paciencia, con respeto. Sé que mi hermano te obligó a renunciar, Amelia. Lo vi. Y no quiero que él siga dañando a más personas. Si me dices la verdad, te prometo que haré algo al respecto. Algo en su voz la hizo confiar. Amelia suspiró, cerró los ojos y por primera vez contó todo. Desde el intento de abuso de Manuel contra Pilar, hasta las amenazas que recibió para renunciar. Cuando terminó de hablar, Tomás permaneció en silencio. Gracias por confiar en mí, Amelia. Ahora, si me lo permites, me gustaría hablar con Pilar.
Amelia no sabía dónde estaba Pilar, pero le dio la información suficiente para que Tomás pudiera encontrarla. Y así lo hizo. Pilar se había marchado de la ciudad después de renunciar. Estaba aterrorizada, convencida de que Manuel podía hacerle algo si intentaba hablar. Cuando Tomás la encontró y se presentó como el hermano de Manuel, ella quiso huir. Pero Tomás la detuvo con un tono sereno y firme. Pilar, no tienes nada que temer. Solo quiero saber la verdad. Pilar temblaba de miedo. Pero cuando Tomás le aseguró que nadie más lo sabría y que él se encargaría de que Manuel pagara, finalmente se quebró. Manuel intentó tocarme muchas veces. Me decía que no importaba que yo no quisiera, que él podía hacer lo que quisiera con las empleadas. Cuando lo rechacé, me amenazó. Me dijo que nadie me creería. Que podría destruirme si hablaba. Los puños de Tomás se cerraron con fuerza. Su propio hermano no solo era un imbécil, sino un depredador. Era más de lo que podía soportar. Ya no podía quedarse de brazos cruzados. Tomás no esperó más. Regresó a la mansión de los Núñez y convocó a toda la familia en la sala principal. Su padre, su madre, e incluso Cristina, la esposa de Manuel, estaban allí. Y cuando Manuel entró, lo hizo con su arrogancia habitual, sin sospechar lo que estaba por suceder. ¿A qué se debe esta reunión?, preguntó con fastidio. Tomás lo miró con frialdad. A ti. El ambiente se tensó. Tomás expuso la verdad frente a todos. Contó lo que le había hecho a Pilar. Las amenazas contra Amelia. La manera en que usó su poder para manipular, humillar y destruir vidas solo porque podía hacerlo. Cristina palideció. Dime que no es cierto, Manuel. Manuel intentó negar todo. Pero su actitud nerviosa lo delató. Cuando Cristina vio su reacción, supo la verdad. Eres un monstruo. Los padres de Manuel estaban en shock. Su madre, atónita, no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Manuel miró a Tomás con odio. Me estás traicionando. Eres mi hermano. Tomás dio un paso al frente. No. Tú traicionaste tu propia sangre al convertirte en lo que eres. El escándalo estalló. Cristina, avergonzada, anunció que iba a pedir el divorcio. Los padres de Manuel dejaron claro que no lo iban a proteger. Se quedó solo. Por primera vez en su vida, Manuel Núñez descubrió lo que era perderlo todo. Su matrimonio. Su estatus. El respeto de su familia. Tomás lo había desenmascarado. Y no había marcha atrás. Después de ese día, Tomás buscó a Amelia. Ella había dejado la mansión convencida de que no volvería jamás. Pero cuando Tomás le explicó lo que había pasado, lo que había hecho por ella y por Pilar, le pidió que regresara. Eres una persona con talento, Amelia. No merecías irte de esta manera. Quiero que recuperes tu empleo. Amelia dudó. Pero entonces, Tomás agregó algo más. No solo quiero que vuelvas a la mansión. Quiero ayudarte a cambiar tu vida. Por primera vez en mucho tiempo, Amelia sintió algo que había olvidado. Esperanza. Y así, lo que comenzó como una pesadilla, se convirtió en el inicio de algo nuevo. Algo que los acercaría más de lo que jamás imaginaron. Las páginas del destino se habían reescrito. Lo que alguna vez fue una historia de abuso de poder, humillación y miedo, ahora se convertía en una historia de crecimiento, redención y amor. El escándalo de Manuel Núñez se convirtió en la vergüenza de la familia. La noticia de sus actos se filtró entre los círculos más exclusivos de la ciudad y, aunque su familia intentó silenciarlo, la sociedad no tardó en condenarlo. Cristina, su esposa, cumplió su palabra y pidió el divorcio. Se marchó sin mirar atrás, deshaciéndose de todo lo que la ataba a Manuel. Pero lo que más lo destruyó no fue perder su reputación o su matrimonio. Lo peor fue ver que Amelia, la mujer a la que intentó pisotear, estaba más arriba que nunca. Porque mientras él caía en desgracia, Amelia se elevaba. Desde el día en que Tomás desenmascaró a su hermano, su relación con Amelia cambió. Antes de todo, Amelia lo veía como un hombre inalcanzable. Un empresario de élite, alguien que vivía en un mundo diferente al suyo. Pero a medida que pasaban tiempo juntos, descubrió que Tomás era diferente. No tenía la arrogancia de Manuel, ni su desprecio por los demás. Era un hombre observador, con una mirada profunda y serena. Al principio, Amelia intentó mantener la distancia.
No quería que él sintiera lástima por ella. Cuando Tomás le ofreció dinero como un gesto de disculpa por lo que había sucedido con Manuel, ella lo rechazó de inmediato. No quiero limosnas. No quiero que pienses que acepto dinero como un pago por todo lo que viví en esa casa. Pero Tomás no era como Manuel. No se ofendió ni insistió. Solo la miró con esa expresión serena y respondió. No lo hago porque sienta lástima, Amelia. Lo hago porque quiero ayudarte. Desde el primer momento en que te vi, me pareciste una mujer impresionante. Y no hablo solo de tu talento. Hablo de tu fortaleza. Amelia no supo qué responder. Tomás suspiró y sonrió con suavidad. Mi familia tiene dinero, es cierto. Pero para mí, sería un placer ayudarte a cumplir tu sueño y cuidar de tu familia. No es un favor. Es lo que mereces. Por primera vez en años, Amelia sintió que alguien realmente la veía. No como una empleada. No como una simple chica de origen humilde. Sino como una mujer con un sueño, con talento, con valor. Y entonces, aceptó su ayuda. Con el apoyo de Tomás, Amelia volvió a soñar. Durante años, su talento para el piano había quedado enterrado bajo el peso de la responsabilidad. Cuando era niña, su madre le enseñó a tocar. La música era su refugio, su escape del mundo. Pero cuando sus padres fallecieron, tuvo que abandonar todo para trabajar y cuidar de sus hermanos. Hasta ahora. Por primera vez en su vida, no tenía que elegir entre su familia y su futuro. Tomás le consiguió una audición en uno de los conservatorios más prestigiosos de la ciudad. Y aunque Amelia sintió miedo, también sintió algo que hacía mucho no experimentaba, emoción. Cuando entró a la sala de audiciones, su corazón latía con fuerza. El jurado la observaba con ojos críticos, esperando que comenzara. Tomás estaba en la sala, sentado en la última fila, en silencio. Amelia cerró los ojos, respiró hondo, y tocó. No hubo burlas. No hubo presiones. Solo música. Y en cada nota, en cada acorde, estaba toda la historia de su vida. Cuando terminó de tocar, el jurado quedó en silencio. Hasta que, finalmente, uno de los jueces habló. Señorita Rivas, bienvenida al conservatorio. Amelia sintió que el alma se le salía del cuerpo. Había logrado lo que creía imposible. Cuando salió de la sala, Tomás la estaba esperando. No dijo nada. Solo abrió los brazos y Amelia corrió a abrazarlo. Lo lograste, murmuró él. Y Amelia supo que ese día su vida cambió para siempre. Mientras Amelia y Tomás seguían construyendo algo nuevo, Manuel quedó completamente aislado. Su familia cortó todo apoyo financiero. Su reputación quedó destruida. Y, con el tiempo, terminó hundido en la miseria. Intentó buscar empleo, pero nadie quería contratarlo. Intentó reconectar con su familia, pero lo habían desechado. Finalmente, entendió que su propio orgullo y maldad lo habían llevado a su ruina. Y la mujer a la que intentó destruir se había elevado más alto de lo que él jamás imaginó. Con el tiempo, Amelia y Tomás se volvieron inseparables. Lo que comenzó como una amistad, un apoyo mutuo, se convirtió en algo más. Tomás se enamoró de la fortaleza de Amelia. Amelia se enamoró de la bondad de Tomás. Y juntos, comenzaron una historia completamente nueva. Una historia sin miedo. Sin humillaciones. Una historia de amor y libertad. El destino es impredecible. Amelia Rivas, una mujer que fue subestimada, maltratada y humillada, terminó siendo la que se elevó más alto. Porque la verdadera justicia no siempre es inmediata, pero llega. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.